como voy a llamar aquí, nire oso formatu interesgarriak, eta batez ere, ja, pauso bat, eman behar dugu, tabernetan beti eztabaidatzen dugu, baina nik uste dut, ja, gogoa dela, horrelako formatuetan eztabaidatzea, eta zerbait ikastea. Hau da, nire moa gaur, zuen hitzetik zerbait. Bueno, me preguntas, a ver, ¿cómo fue aquello? Pues aquello fue, yo, desde el punto de vista que yo lo viví, pues un poco locura. Y todo lo que se hizo, yo creo que el éxito, porque fue un éxito, una victoria, yo creo que eso hay que valorizarlo también de alguna manera. ¿Por qué se dio? Pues para empezar, porque había muchas ganas. Parece una tontería, pero no es así. Si los que estamos aquí recordamos el ambiente que teníamos, un gobierno de la Fina y de Puerto Jiménez, era lamentable. Era lamentable su sectarismo, que se basaba en vascos fuera, algo que hace muchísimo daño a nuestra comunidad, a Navarra. En un concepto de la democracia, que es de aquí mandamos nosotros, porque ganamos la guerra civil y seguimos los mismos nombres y apellidos, como nos encargamos de recordar el Corralito y nosotros, tenemos por allí. Y bueno, a mí me gustaría destacar que otra de las causas por las que se consiguió lo que se consiguió fue porque vivimos en un lugar donde hay una experiencia de décadas. Toda esa lucha que se ha llevado durante décadas en la capital permitió unas movilizaciones como las que se consiguieron. Digamos, esa victoria de la que hablaba. Y luego, ¿qué faltaba? Faltaba una explica. En todas estas cuestiones siempre hace falta algo que sea lo que prenda la lucha. En este caso fue la corrupción, fue la quejadora. Años antes habíamos vivido el caso Raúl, que es cuando nace Contus, y no supimos aprovecharlo. Y en esta ocasión sí, con una hoja de ruta, con unas movilizaciones, con unas denuncias, con publicaciones de libros, con charlas, con documentales, y conseguimos unir corrupción y hacerla transversal a todos los temas para definir al régimen que gobernaba en Navarra. Entonces, la clave fue esa base que teníamos militante para salir a las calles, para organizarse, también, y hoy insistiré en ello, la unidad de acción. Vivimos en un lugar en el que, bueno, yo creo que la labor de Contus y las denuncias que se hicieron fueron claves para ganar esa batalla, porque quiero recordar que se ganó en el Parlamento por 200 votos. Entonces, ahora vivimos los que vivimos. Y además, por ejemplo, quiero recordar que cuando el equipo que trabajamos en Contus empezamos a recabar información sobre caza de ahorros, ya vimos en un momento dado que teníamos mucha información y que era muy potente, y ya nuestra hoja de ruta se basó en plantear que íbamos a poder tumbar esa red. Decidimos empezar a hablar con gente de distintas organizaciones planteándoles porque se podía, y nadie nos creía. En aquel momento la realidad era de 32 a 18 en el Parlamento, y el gobierno se ganó por 200 votos. Nafarroa sigue siendo Nafarroa. Por eso lo de la unidad de acción. Entonces, quería decir que esa victoria fue importante psicológicamente, porque necesitábamos, y de vez en cuando necesitamos victorias, y también porque es un cambio de paradigma, porque demostramos que se puede sin un PNI y PSN, y eso ya está ahí. En cuanto a las contradicciones, pues por supuesto que nos surgen contradicciones, tenemos un sabor agridulce en algunas cosas. Todas las revoluciones que se hacen tienen después contradicciones porque no se logra todo lo que se pretende. A veces se negocia un convenio, aquí soy sindicalista de muchos, sabéis que no se consigue todo. Se hacen cosas mal, hay cosas que no se hacen. En cualquier caso, creo que
En aquel momento hicimos mucho daño a las élites porque yo creo que por primera vez nombramos a esas personas con sus nombres y apellidos. Pero así, ese es el problema que tenemos. Y hay esa sensación agridulce. Pero también es cierto que vivimos una época acelerada de cambios, de tipos incontrolables de los que hablaba Cortázar, y que es necesaria la reflexión, que es necesaria una crítica constructiva, movilización y vía de acción. Por eso aplaudo este foro donde nos podemos juntar para profundizar un poco más que en el lo que solemos hacer. Me parece que se nos ha olvidado que muchas veces que no hacemos cosas porque se están gobernando las políticas, tienen una responsabilidad de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, yo por ejemplo creo que hay algo que es fácil, que es seguir cuestionando esas élites de forma pública, notoria y constante. Ya he contado en más de una ocasión que por eso personalmente en ese tema lo digo un poco de una forma más jodida, claro. Los dos últimos grandes responsables de Caja de Ahorros de Navarra, los que la llevaron a la desaparición, el señor Enrique Boñi y el señor Asier, eran el CEO, digamos, el director general y el presidente, como cargo político del Partido Socialista, los que hundieron la caja y se la regalaron de alguna manera, o se la quedó Caixa, desde ese momento están ganando centenares, no lo digo exagerando, de miles de euros al año trabajando para esa entidad. A mí me parece algo sorprendente y que nadie los toque. Y además, tengo que contar que el señor Boñi se ha convertido en un hombre de Estado que, aparte de tener aquí en el Gobierno de Navarra cada 2x3, también lo hace con Sánchez y tiene un papel importante, muy vinculado a sectores del Partido Socialista. Yo, por comentarlo, mucha gente de esa de la Caja de Ahorros se está reuniendo, algunos de ellos he visto en esa plataforma que hay ahora nueva, Brota, que va a ser la que ahora mueva unas millonadas. Están ahí, yo lo digo por comentarlo. Por eso. Y luego, a mí una de las cosas que me parece importante resaltar, yo lo suelo contar, es que me parece muy peligroso el salto que dimos. La terminología es muy importante. Ahí cuando tocaba con régimen, un corralito, entonces, haber pasado de decir que el Partido Socialista forma parte del régimen a decir que es una fuerza progresista, a mí me parece un error. Porque cuando den la vuelta y giren, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, yo me centraría aquí en Nafarroa, por ejemplo, bueno, aparte de que tenemos pendiente una ley mordaza que es absolutamente franquista y que tenemos un modelo policial que me consta que es muy complicado de cambiar, pero que es infumable, vivir en un territorio donde la policía gana más que el profesorado dice mucho de dónde vivimos. Y deberíamos empezar a cuestionar con melones este tipo de asuntos. Entonces, personajes en quien centrarnos. Por ejemplo, el señor Gimeno. El señor Gimeno es régimen. No echamos de menos a las actitudes de UPN con gente como Gimeno en torno al euskera, en torno a la educación en general y a la inclusión. Yo ahora soy docente, trabajo en la Ribera, tenemos un tanto por ciento de alumnado de origen extranjero enorme. ¿Qué se hace? Pues poca cosa, queda en manos de la voluntariedad. Creo que tenemos que seguir cuestionando, criticando, esté quien esté en el poder. Por eso el papel de los sindicatos y de otras organizaciones me parece clave. Claro que hay que cuestionar y claro que hay que criticar. ¿Cómo que no? Y movilizándonos, porque un poco el problema que tenemos cuando oigo es que los sindicatos, por ejemplo, los partidos son una mierda, tal, sí, pero son el reflejo de los trabajadores y trabajadoras y de lo que hay. Entonces hay que empujar. Me parece bien el libro que habéis hecho porque aporta, porque es una base con la que empezar a debatir, porque las conversaciones de bar, esto es una mierda, esto no me gusta, no sirven para nada. Lo que tenemos y las cosas que se van avanzando. Yo creo que, por ejemplo, y hay más factores que influyen, pero la situación que padecíamos con el tema de los presos, pues hemos mejorado notoriamente. Yo creo que el que no se puede negar. Entonces, ¿qué hacer? Que es a lo que vamos siempre. Yo, mi aportación, que seguramente es una pedrada, pero como siempre.
Queremos una sociedad que base su sistema organizativo en lo público. Al loro con lo que vemos al sur en España, cómo se está desmantelando la sanidad, la educación, etcétera. Si queremos mantener lo público como algo fundamental en nuestra sociedad, necesitamos soberanía. Cada día está más claro. De ahí que muchas veces la clave independentista debe, para mí, hablar de soberanía. Necesitamos soberanía para seguir lo público. Y entonces, ¿qué batalla plantearía yo ahora, que me parece transversal? La batalla de la República. Ya hablaremos si es una república vasco-navarra, vasca o de repúblicas hispánicas o como le quieran llamar. ¿Por qué digo esto? Porque la Borbonada, tenemos ahí un inmenso material para poder sacudir, para poder movilizar. Desde el punto de vista histórico, porque son una saga de delincuentes, de sinvergüenzas, desde el punto de vista ético y material. Desde el punto de vista de la delincuencia, como decía, lo tenemos fácil porque el rey, todavía rey, aunque le llamen emérito, es un delincuente y ahí tenemos muchas cosas para decir. Y desde el punto de vista político, porque siempre que nos gusta hablar del régimen, el pilar fundamental de la no soberanía es la monarquía. Y ahí vamos a pillar a pie cambiado tanto a UPN como al Partido Socialista. Y os voy a contar, ya para finalizar, una cosa que no conseguimos publicar. Cuando estábamos metidos en todo el fregado, ayer recordaréis que estuvo a punto de haber una moción de censura contra Barcina y Roberto Jiménez en los primeros días, yo soy del Partido Socialista y parecía que iba a apoyar la moción de censura. Luego le llamaron desde Madrid y le dijeron que nanay. Pero como había dudas, una tarde me llama por teléfono una fuente que nunca nos ha fallado, que tenía muy buena información, me llama desde Madrid y me cuenta. Dice, esta tarde, una representación de los navarros en Madrid, que son una cuadrilla muy influyente y muy conservadora, a la derecha de la pared, muy ultra, se habían reunido en el Palacio del Pardo con el rey, muy preocupados por lo que podía pasar en Navarra. Y el rey les había comunicado que estuviera, el rey, que parece que no se entera y tal, tranquilos, ya he hablado con Rubalcaba y está solucionado. No va a haber moción de censura. No pudimos publicarlos porque, bueno, teníamos la información que no cuestionó, estoy seguro que era verdad, pero la monarquía sigue siendo clave en ese régimen. Y entonces, por acabar, lo que me gustaría es que podamos debatir algún día con el lema, digamos, de esta charla, ¿no? Pero kakotxak kendu behar dugu, edo kakotxak edo interrogante hori kentzen, ¿es? Vamos a quitarle las comillas o los interrogantes al cambio y vamos a luchar entre todos y todas para seguir avanzando, porque es cierto que viene una ola fascista tremenda, que están muy valientes, pero a eso tenemos que enfrentar con unidad y con ganas de cuestionarlo todo. Por eso aplaudo esta iniciativa y el trabajo que habéis hecho. Eskerrik asko.